Son los reyes del armamento portátil, los misiles guiados antitanque. Es el arma más poderosa que un solo hombre puede transportar y operar, y permite destruir un tanque de 60 toneladas a 5 kilómetros de distancia. La industria ucraniana, dirigida por los veteranos de la guerra del Donbass de 2014, ha diseñado toda una gama de misiles de este tipo, con los que Ucrania tiene al menos una oportunidad de detener a los colosos blindados rusos. Por eso en este vídeo vamos a conocer aquellos misiles, aquellas armas antitanque que han permitido a Ucrania resistir durante ya más de un mes a los rusos, lo que hasta hacía no tanto hubiera parecido muy improbable. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad de asuntos militares en español, y ahora, ¡comencemos! Los tanques tienen el pellejo muy duro, por eso se pierden más por averías mecánicas que por ser destruidos en combate. Un T-90A ruso moderno posee un blindaje frontal equivalente a más de 1 metro de acero, por lo que resulta casi impenetrable. De ahí que lo usual es que los equipos de cazacarros busquen el flanco de estas bestias de acero. Acertar en el flanco es relativamente fácil cuando los blindados van en columnas. Sin embargo, cuando los carros de combate se despliegan en formación de línea, de cuña o de cuña invertida, el panorama cambia, ya que repentinamente cada carro aporta 4 ojos, los del tirador y los del jefe de carro con sus respectivas ópticas térmicas, con lo que una compañía de 10 tanques en formación de línea equivale a 20 sensores térmicos observando el frente y con capacidad para abatir blancos con el cañón a más de 3 kilómetros de distancia. Un asalto acorazado es el medio definitivo del atacante para avanzar, por eso es clave poder derrotarlo. Y bueno, contra este asalto acorazado tienes distintos medios. Tenías obstáculos, como pueden ser las minas que van a frenar la movilidad de la fuerza enemiga. Tenemos también, por supuesto, las bazucas, los lanzagranadas, aquellas armas de corto alcance que permiten al infante lidiar con el carro de combate. A continuación tenemos los misiles guiados de corto alcance y los cañones sin retroceso, que tienen ya un medio alcance. Hablamos de kilómetro, kilómetro y medio, 2 kilómetros incluso. Luego ya entraban las distintas gamas de misiles antitanque, que pueden ir desde 2 kilómetros y medio a 3, 4, 5 y les hay de hasta 10 kilómetros de alcance. Aunque en el caso de Ucrania estamos hablando sobre todo de eso, de 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4, 4 y medio más o menos. Antes de 2014 la industria de defensa ucraniana permanecía decrépita y herrumbrosa mientras trataba de mantener siquiera la sombra de lo que una vez fue. Kiev trataba de mantener su raquítica base industrial mediante lentos proyectos de equipamiento destinados a la exportación. En particular, los ucranianos se coordinaban con sus hermanos bielorrusos para sacar adelante proyectos de equipos y en particular uno de misiles antitanque conocido como Skif, con una contraparte similar de Bielorrusia. Claro, a partir del año 2014 y tras la guerra del Donbass ante Rusia, los ucranianos sacan una serie de lecciones que en parte también venían ya incorporando en sus misiles antitanque, ¿no? Y aquí encontramos elementos como el poder destacar aparte la unidad, digamos, de control, el ordenador a través del que controlar el misil fuera del equipo, de tal manera que yo puedo tender una especie de cable, estar aproximadamente a 10, 20, 30, 40 metros del propio lanzador del misil antitanque y desde ahí controlarlo a cubierto para evitar que el fuego de respuesta pueda acabar con el tirador, que es lo importante al final. Tener un buen tirador de misiles antitanque pues no es tan sencillo. También ahí van a ver la importancia de tener unas buenas ópticas, unas ópticas térmicas que me permitan operar de noche y además mejorar los alcances. La base industrial ucraniana al menos fue capaz de conservar la tecnología soviética a fin de construir y guiar a los misiles antitanque, con lo que pudieron materializar nuevos misiles SACLOS filoguiados. El SACLOS es una vieja técnica de guía que nació con la primera electrónica de los años 60 en Estados Unidos. Pese a su antigüedad, se trata de un modo de guía que permite alcanzar un elevado grado de precisión, aunque no posee todas las ventajas de las técnicas más modernas. Los SACLOS no están completamente guiados por el tirador, al contrario que los empleos que les precedieron. Es decir, existe un ordenador que corrige la posición del misil utilizando como referencia el color de la tobera de este en su fase de vuelo. Durante todo el trayecto, las correcciones del ordenador y del propio tirador se transmiten al misil mediante un cable, de ahí que sean filoguiados. Ahora bien, frente al SACLOS ya hay modos de guía
y de darle la información al misil para que encuentre al blanco, pues mucho más efectivos y con muchas más opciones. Por ejemplo, tenemos el misil de tipo dispara y olvida, al que yo le fijo el blanco, yo soy el operador del misil, le digo aquí, esto es el tanque, quiero que ataques a este. Y una vez disparado el misil, él solo es capaz de maniobrar, de perseguir ese tanque si está en movimiento y de acabar por hacerle blanco. También podemos emplear, por ejemplo, en vez de un sistema fiolo guiado, un sistema láser que me va a permitir informar al misil de hacia dónde tiene que ir en vez de tener ese grueso cable que estaba hasta ese momento ligando al misil con el lanzador, lo cual te limitaba las opciones porque, por ejemplo, tampoco te permitía hacer una elevación y luego un picado sobre el blanco, ¿no? Lógicamente con un cable esto es impensable. Por eso también encontramos el empleo de misiles guiados antitanque que emplean radiocomunicaciones, que emplean un sistema de transmisión de órdenes por radio. Bien, es cierto que estos son algo más vulnerables al uso de inhibidores, por ejemplo, de determinadas frecuencias. Bueno, pues aquí tenemos a los dos principales misiles fabricados y usados por el ejército ucraniano. Aquí tenemos al Corsair, este tiene menos alcance, 2,5 kilómetros. Y aquí tenemos el Stugna P, con mayor alcance, alcanza hasta unos 5 kilómetros. Este concepto. Como veis, el misil se puede controlar desde una pantalla en la que puede operar a varias decenas de metros. Si os preguntáis por qué está en árabe, es porque algunos de estos misiles han sido exportados y se ha exportado incluso la licencia para fabricarlos en el extranjero, lo que demuestra su eficacia y su éxito, lógicamente. A partir de ahí, el hecho de poder sacar al operador del propio misil y manejarlo a cierta distancia le permite abrir fuego sin miedo al fuego de respuesta que pueda realizar el blindado. El Stugna es un misil desarrollado para la exportación con el fin de ser disparado desde tanques T-55 y cañones MT-12. A partir del mismo se desarrolló la versión P, presumiblemente de portátil, para ser usado por la infantería. El Stugna P es simple, emplea tecnología SACLOS, de la que acabamos de hablar, no usa componentes rusos y apenas aporta grandes mejoras respecto a los misiles soviéticos, si bien es más ligero y tiene un carrete de cable más largo que le permiten alcanzar 5 kilómetros de distancia. Los misiles RK-2 tienen tres grandes versiones, una de carga hueca en tándem capaz de penetrar 80 centímetros de acero tras atravesar un blindaje reactivo y dos versiones contra objetivos blandos o poco protegidos, una termobárica, quizás con un alcance menor, y otra de alto explosivo fragmentación. Ahora bien, en cuanto al vuelo en espiral tenéis que escuchar esto. Un RPG-7, esta no es una granada RPG-7, pero bueno, se puede asemejar de carga hueca contra este flanco. Una granada de ese tipo, una granada cohete PG-7, tiene una capacidad de penetración de 40-50 centímetros. ¿Cómo es posible que esto sirva de protección contra un arma tan antigua? Lo que hace es rotar sobre sí mismo para estabilizarse. ¿Qué sucede? Que eso, al impactar, hace que el proyectil esté girando y la carga hueca, ese chorro súper caliente, digamos, que sale para intentar penetrar el blindaje, se dispersa, ¿no? Porque esto está haciendo así al golpear. En las distintas fases de vuelo de este proyectil va a distintas velocidades rotando y eso afecta mucho, de hecho, a la capacidad de penetración, de tal manera que si teóricamente puedes alcanzar 50 centímetros, a la hora de la verdad se reduciría muchísimo. Ahora bien, los misiles y los proyectiles en general tienen dos maneras de estabilizarse en el vuelo, ¿no? De un lado pueden estar rotando sobre sí mismos, pero esta tecnología tenía cierto coste y no estaba bien madurada en algunos productos de la Unión Soviética. ¿Y para eso qué se hacía? ¿Cómo se estabilizaba entonces el proyectil? Pues haciendo que diera vueltas, digamos, fuera de sí mismo. Entonces los misiles soviéticos y ucranianos, porque emplean esta tecnología, en muchos casos van haciendo así, vuelan en espiral. Esto tiene ventajas porque, por ejemplo, para un sistema APS, que básicamente es un interceptor de misiles que llevan los tanques a veces, pues lo que hace es calcular la trayectoria del misil que se acerca, lanzar una especie de proyectil interceptor y destruirlo. Cuando el misil va dando vuelos en espiral que tampoco son del todo armónicos ni homogéneos, pues es más difícil calcular el punto de intercepción exacto. Asimismo, si estás disparando con mucha rasante, tienes el riesgo de que el misil pues acabe chocándose contra el suelo. Asimismo, esto también puede suceder si el tanque tiene la torre a cubierto. Pensad que la torre de un T-72 a cubierto, si tiene la barcaza cubierta, mide, vamos, mucho menos de 1 metro, por tanto es un blanco muy pequeño y al hacer esta espiral puede suceder que el misil se choque, digamos, con la tierra. Tras el Stugna P se desarrolló el Corsair, que posteriormente sería comprado bajo licencia y mejorado por Polonia, si bien a menudo hay cierta confusión entre ambos modelos.
El Corsair puede considerarse una suerte de Stugna P de pequeño tamaño, con lo que su alcance se reduce a la mitad, 2,5 kilómetros, y su capacidad de perforación baja hasta los 550 milímetros. Como contrapartida, sus prestaciones siguen siendo adecuadas y su peso es inferior, por lo que constituye una opción válida. Sus misiles RK-3 poseen variantes similares a las del Stugna P. En primer lugar, fijaros el hombre cómo está manejando esta óptica, ¿verdad? Esta es una óptica diurna, normal con hasta 8 aumentos. Fijémonos siempre en la posición de estos misiles. El Stugna siempre se lanza con cierto ángulo de elevación. Fijaros cómo empieza a dar vueltas, ha soltado la primera etapa aquí, que está cayendo, y cómo se ha elevado, fijaros toda la trayectoria, lo que se ha elevado, no sé si ese arco se nota. Ya hay 2500 metros, 13 segundos, y fijaros ahora en el blanco. ¡Pumba! Fijaros qué mal le ha dado, fijaros que no ha sido un buen impacto limpio, sino que ha ido ahí muy bien a la oruga. Prácticamente este blindado probablemente no ha sido destruido en preciso. De hecho es posible que tenga pues en torno a 1,5 metros de error circular de probabilidad, lo cual para un arma de este tipo es suficiente como para fallar si el blindado, por ejemplo, oculta Bueno, vamos a analizar alguno de estos vídeos. Fijaros que aquí estamos viendo la pantalla de control del misil, vemos que empieza a dar vueltas y que ¡pum! Fijaros un poquito en dónde está apuntando la mira. Está apuntándola como un poco hacia abajo, ¿verdad? Cuando parece que hay aquí una especie de alta luz que está ocultando quizás una parte del vehículo. También, por cierto, fijaros que esto, de hecho creo que es lo que se llama white hot, es decir, calor blanco, porque se puede configurar la mira térmica. Fijaros cómo apunta hacia abajo la mira, cómo la ponen hacia abajo para acertar un objetivo que está un poco por encima. Igual tienen calculado que para corregirlo un poco es conveniente apuntar un poquitín más abajo. Bueno, ahora vemos este otro, quizás sí que se aprecia bien el white hot, ¿no? Como lo blanco aparece en negro, si no sería al revés. Y ahí vemos nuevamente, el uso en general de estos misiles es para hacer emboscadas. Aquí la calidad de grabación desgraciadamente no es muy elevada, tampoco parece que las ópticas tengan unas calidades especialmente altas, eso también es cierto. No obstante, el misil, la cabeza perforante, es muy potente. Esto en un flanco destroza un tanque. En la zona frontal no debería atravesar ningún tanque ruso. Los misiles antitanque ucranianos no solo han sido probados en combate con éxito, sino que han sido diseñados para la exportación, especialmente a países árabes. En estos casos, se han mejorado para operar en condiciones áridas y se ha transliterado el texto cirílico al árabe en las pantallas. Marruecos, Arabia Saudita, Jordania o Polonia son algunos de los adquirentes de este producto. A esto hay que añadir muchos otros misiles como el Barrier, la Falárica, el Bastion. Hablamos en muchos casos de misiles de origen soviético que fueron mejorados y que están pensados para poder ser disparados desde los tanques. La industria ucraniana vio un nicho en esto de modernizar viejos tanques como el T-55, el T-62 que están por medio mundo y dotarles de la capacidad para lanzar misiles. Por eso hay tantos diseños distintos. Una curiosidad, no sé si, y supongo que tendrá otro origen, pero bueno, el que se llama Falárica, la Falárica era una máquina de asedio que emplearon los romanos en el sitio de Sagunto, en Hispania naturalmente. Entonces, bueno, quizás hace referencia a aquella potente arma de asedio. Por su parte, el NLO es un misil antitanque sueco-británico de usar y tirar para distancias cortas y medias. Su diseño es muy moderno, ya que la producción comenzó en 2009 e incorpora la tecnología de predicción del disparo, que permite disparar un misil más o menos autoguiado y ponerse a cubierto, si bien antes de hacerlo es fundamental que el operador use ciertas técnicas que permitan al misil calcular la velocidad angular y así acertar. No obstante, la dirección de tiro del NLO no es guiada sino predictiva, por lo que si el blanco altera su trayectoria tras el lanzamiento, es muy probable que el NLO falle. Es decir, que es muy difícil acertarle un tanque en movimiento. Asimismo, la fase de propulsión inicial ha sido diseñada para no herir al tirador, incluso si se dispara desde espacios confinados, por lo que es apto para el combate urbano. Bien, es cierto que al final el alcance del NLO es relativamente limitado, estamos hablando de un máximo de unos 700 metros, 1 kilómetro a lo sumo, normalmente se disparará a distancias aún inferiores, y la capacidad de perforación, pues bueno, también es algo más limitada que la de un misil antitanque propiamente dicho. El misil y el cañón, porque esto tiene algo de guiado como el misil, pero tiene algo de apuntado como el cañón. Es un arma cara en todo caso, aquí veis su óptica de 2,5 aumentos. Vale hasta 20.000 libras mínimo cada unidad.
Aquí tendréis la retícula. Entonces, ¿tú cómo manejas esta arma? Con esta arma tú tienes que calcular la deriva. Es decir, el arma puede calcular la distancia, saber justo a dónde tiene que disparar para dar en el blanco, pero no está guiada como tal. Por tanto, si el blanco está en movimiento, no le vas a poder acertar, a no ser que vaya a relativamente poca velocidad, ¿no? ¿Qué sucede si va a poca velocidad? Que tú tienes que calcular. Con el arma tienes que saber usarla para calcular la deriva, el movimiento lateral del tanque que se me está moviendo así. Yo uso el arma de tal manera que el ordenador puede calcular el punto de intercepción y ya ahí disparo. Entonces ya veis que es una cosa un poco rara. Y lo que es aún más raro es el misil. ¿Por qué? Lo normal sería, o tengo un misil en tándem, que es lo que hace todo el mundo, 2 cargas explosivas, tienen teóricamente una sola carga explosiva. Por tanto, ya de entrada eso de que puede lidiar con el blindaje reactivo, no lo tengo yo nada claro. Eso, entiendo que la parrilla esa que llevan los tanques rusos encima sí que puede hacer algo contra este misil. Segundo problema, cuando tú decides sacrificar espacio y peso para tener una carga explosiva que pueda atacar tanto de frente como hacia abajo, solo tienes una opción: unos servos que me giren la propia carga. Yo configuro el misil antes de lanzarlo y el servo orienta la carga. La orientaría hacia adelante si quiero un impacto normal, la orientaría hacia abajo si quiero un impacto, digamos, de techo, ¿no? En este sentido, interpretamos este bulbo que tiene este misil, ¿no? Que no es lo normal, no es lo más aerodinámico, y estas aletas para darle estabilidad, porque si no, no sería tan estable. De esta manera hay espacio para que los servos puedan mover y orientar la carga explosiva. A partir de ahí, ya digo, contra blindaje reactivo o la parrilla esa de arriba, me gustaría a mí ver si realmente es tan eficaz. Por último, el Enlo apenas pesa 12 kilitos, por lo que se pueden transportar muchos en cualquier vehículo y reforzar así la defensa contra carro. Su principal desventaja es su abultado precio, de al menos 20.000 libras esterlinas, y que su utilización tiene cierta complejidad, requiriendo más práctica que una mera bazuca desechable tradicional tipo Instalaza C90 o AT4, por ejemplo. Y por último destacaría el Javelin. La propia Lockheed Martin ha dicho que en el mejor de los casos puede producir un máximo de 6.500 misiles al año y puede producirlos a un coste mínimo de unos $4.000 cada unidad. Al final el misil Javelin ya está disponible en cierta cantidad, hasta el punto de hecho de que los rusos ya han capturado unos cuantos lanzadores. Pero a menudo en situaciones de combate, aunque el Javelin es útil, no se puede decir lo contrario, y cuando hay buenas llanuras es un arma excelente, pero hay que decir que incluso en una Ucrania no es tan normal encontrarte un campo de tiro de 3 kilómetros, porque por mucho que el misil, digamos, sea indirecto, pueda volar hacia arriba y caer sobre el objetivo, la manera de adquirir el blanco no es indirecta. Tú tienes que enfocar al tanque con tu cámara expuesto desde algún lugar y decirle, este es el blanco. Entonces tiene que haber línea de contacto visual directa. Y esto, incluso ya digo, en un país como Ucrania, pues te encuentras árboles, casas, es raro que haya un campo de tiro tan bueno. De ahí que el Javelin, pues tiene su papel, es un buen arma. Os invito a ver el análisis que hice de él, ya que es un arma que creo que conozco hasta cierto punto. Lo bueno del Javelin también es que es muy versátil. En función del modo de tiro que elijas, puede derribarte un helicóptero volando, digamos, no muy rápido. Incluso quizás se puede emplear contra buques de guerra, no lo sé, pero bueno, tiene muchas opciones. Con todo, hay que admitir que el grueso de las bajas la están infligiendo armas más pequeñas que el misil antitanque. Hablamos probablemente de lanzagranadas, bazucas, ya me entendéis. Quizás los NLO también, hay que destacarlos, pero sobre todo armas relativamente pequeñas. Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado suficientemente interesante. Si me queréis apoyar en Patreon, os dejo abajo todos los enlaces. Y nada, por lo demás, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.